Bien, bueno, bienvenidos a otro encuentro del Seminario de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Estamos en el cuarto encuentro ya de lo que sería el primer bloque de género. En el día de hoy nos acompaña una abogada penalista, una amiga ya del seminario, creo que en todos los cuatrimestres estuvo presente, Josefina Rodrigo. Bueno, es abogada, penalista, especializada más bien en temáticas de género y derechos humanos, y obviamente derecho penal. Bueno, una persona con mucha experiencia. Bueno, yo tengo la suerte también de haber trabajado con ella y de conocerla personalmente. Eh, Tiene mucha experiencia, en primer lugar, en lo que es la militancia. Es integrante de la APDH La Plata, por lo tanto ha tenido experiencias en lo que fueron también las causas por los juicios por delitos de lesa humanidad, en crímenes de lesa humanidad. Eso en primer lugar. Y después, por otro lado, también tiene mucha experiencia en tanto lo que es el ejercicio de la profesión individual o de la matrícula, patrocinando causas en el fuero penal, y por el otro lado también en la función pública, tanto en organismos vinculados a la temática de género, como bueno, el organismo en el cual se desempeña actualmente, que es el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, continuando un poco con lo que fue la clase anterior, haciendo medio un nexo también. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos lo que era el encarcelamiento de personas trans y mujeres cis en Argentina. Los temas que va a tratar hoy José están bastante vinculados a eso, están vinculados completamente a ambas cuestiones, ¿sí? En primer lugar, José nos va a hablar un poco sobre lo que es la violencia institucional contra las personas trans, ¿no? Más que nada, bueno, tomando como ejemplo un caso testigo que se da en la ciudad de La Plata. Violencia institucional que se da en distintos niveles, tanto en el nivel policial como también en el nivel judicial. ¿Sí? Ella, bueno, vamos a contar un poquito más el caso y va a quedar un poco más claro a qué voy. Y por el otro lado también vamos a estar hablando, o va a estar tirando algunos datos, o algunas cuestiones relativas a, bueno, en su labor en el Patronato de Liberados, están llevando adelante medidas de acompañamiento sobre mujeres cis, madres, de la unidad 33 de Los Hornos. Actualmente están transitando regímenes atenuados de detención o medidas alternativas a la prisión. Así que bueno, esas son las dos temáticas que vamos a trabajar en el día de hoy. Eh, bueno, sin más, le paso la palabra a José para que ya arranque. Bueno, a mí por momentos se me cortó, pero bueno, cualquier cosa ustedes hacen seña o escriben. Bueno, primero, gracias por la invitación y bueno, todo aporte que podamos hacer y que les sirva, obviamente yo desde mi lugar siempre dispuesta. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y yo un poco lo que les quería contar es transmitirle una experiencia, digamos, laboral, que en el primero de los casos, que fue una experiencia en el estudio jurídico que yo integraba, que ya no integro más, pero que fue un caso que llevé yo, de la criminalización de una mujer trans, que fue tristemente célebre, y lamentablemente son cuestiones que siguen teniendo actualidad, entonces es como importante por ahí recuperar algunas cosas. Tal vez hayan oído hablar del caso. La chica de la que se trata es Claudia Córdoba Guerra, es una chica que allá por el 2014 fue detenida. Ahí dicen que no funciona el audio. ¿A mí se me escucha? ¿O el audio particular de esa persona será? Sí, se escucha. Yo te escucho bien. Perfecto. Bien, perfecto. Sí, ahí las chicas también. Entonces, en el contexto más o menos entre el 2002 y el 2013, se empiezan a hacer en la zona roja de la ciudad de La Plata, o en la denominada zona roja, se empiezan a hacer algunas requisas y redadas, digamos, de detenciones masivas a las mujeres trans, perseguidas en ese momento por venta de estupefacientes al menudeo. En ese contexto de criminalización y de un poco de foco con esto de las narcotravestis, cae detenida Claudia. Claudia es detenida en la zona roja,
le encuentran, es requisada en la comisaría, en la DDI de La Plata, y le encuentran en la bombacha, ocultos, 7 envoltorios de marihuana, de cocaína, perdón. Para los que no saben, capaz que algunas cuestiones son obviedades, pero es muy poquita cantidad, son unas bolsitas muy chiquititas, de muy poquita cantidad, se la detiene y la Cámara de Apelaciones en ese momento, al momento de discutir la prisión preventiva, le da el arresto domiciliario. Con lo cual, Claudia llega a un juicio oral con un arresto domiciliario. El procedimiento había sido irregular porque había sido al voleo, digamos, no había ninguna situación particular para detenerla, ni ninguna de las cuestiones previstas por el código. Entonces, un poco se discutió eso, pero se le dictó la prisión preventiva y quedó con arresto domiciliario. Así pasaron 2 años, y sí, 2 años y un poquito, y en el mes de mayo del año 2016, ya con el cambio de gestión y una cuestión bastante visible del comportamiento de las fuerzas de seguridad y también de las sentencias de los jueces, en ese sentido, el caso de Claudia era el primero que llegaba a debate de aquellas requisas del 2014. Entonces, el debate se suscita de nuestra parte con mucha tranquilidad, porque nosotros teníamos mucha tranquilidad en probar la inocencia de Claudia en cuanto a la comercialización, no había ningún elemento para que ella quedara detenida por comercialización. A ella le permitieron ir sola a las audiencias, o sea, sin control policial ni nada, no tenía monitoreo electrónico, estaba con arresto domiciliario simplemente, cumpliéndolo en su casa, que vivía con su pareja, y en ese momento mi colega y yo fuimos como muy tranquilas y muy relajadas porque era un juicio chiquito y sencillo. Bueno, a poco de andar nos dimos cuenta que venía teniendo como un cariz un poco distinto por el trato del juez, y ahí empiezan a cruzarse las cuestiones de género. Estamos hablando del 2016, ya hace 4 años, no era tan común dentro de los tribunales respetar la ley de identidad de género. Entonces, lo primero que se hace en un debate oral es que el imputado o la imputada se identifique, y ahí el juez lo primero que le pregunta es cómo quiere que la llamen, pero en realidad lo hace de una manera despectiva, no lo hace como una cuestión de la identidad autopercibida, sino que lo hace como, bueno, ¿cómo querés que te digamos? Claudia, bueno, hace así como una cuestión, y ahí empieza un trato hablado y respetuoso. También fue como bastante irrespetuoso con nosotras, que éramos abogadas mujeres, básicamente, pero el debate transita de una manera más o menos normal. Y el 10 de mayo lee la sentencia, recoge uno de los agravantes que había pedido la Fiscalía, que era que le agraven la pena por su condición de extranjera. Entonces, hasta ahí, a mí me parecía, en el momento, ustedes saben que un debate oral es muy todo en el momento, es como un ping-pong, digamos, o sea, uno las cosas se las va enterando ahí, lo que dice la Fiscalía y el contrapunto se hace en el momento. Entonces, por un lado, estuvo la sorpresa de que la Fiscalía pidiera esa agravante, y por otro lado, que por supuesto el tribunal lo ordenara. En ese momento se lee, saben ustedes, la parte dispositiva, y no mucho más. Entonces ahí mismo nos dan la copia, y yo, de ahí nosotras nos fuimos, esto cuento porque un poco para transmitirles la sorpresa y a la vez la gravedad del caso. Nosotros de ahí nos fuimos a la unidad penitenciaria de Varela a ver a otra persona que estaba detenida, que teníamos que ir a ver, y después yo vuelvo al estudio y me pongo a leer la sentencia. Y cuando leo la sentencia, que eran 70 y pico de páginas para un debate que había sido de 2 jornadas, claro, ahí recién como que tomo dimensión, y si la leen van a ver que cada párrafo no tiene desperdicio, y arranca diciendo que esta cuestión del agravante, de su condición de extranjera, digamos, tiene lugar porque
el principio de no discriminación y el principio de igualdad ante la ley no son ciertos ni son absolutos, literal, o sea, así lo dice. Entonces, imagínense que esto, digamos, de ser cierto, pone de cabeza todo el sistema, digamos, no solo sobre el que está apoyado la Constitución Nacional, sino también los tratados internacionales de derechos humanos y el sistema interamericano. Los pilares fundamentales de los derechos humanos de todas las personas son el principio de no discriminación e igualdad ante la ley. O sea, si eso cae, o si eso no fuese absoluto, y de pronto podemos discriminar, y de pronto no somos iguales ante la ley, bueno, entramos en una zona bastante crítica para el ejercicio de la ciudadanía. Así que arranca diciendo eso, da un montón de ejemplos nefastos, por ejemplo, que para la guerra de Malvinas tuvieron que ir los nacionales y no fueron los extranjeros, para votar tenemos obligación los nacionales y los extranjeros es optativo, bueno, un montón de cuestiones que no tienen nada que ver, y que justamente es al revés, o sea, la cuestión de la cobertura que tiene el sistema de derechos humanos para con los nacionales, los extranjeros o cualquier persona que habite el suelo argentino, tiene que ser para proteger, no para excluir, digamos, o sea, de eso se trata. Después algunas cosas que jurídicamente son una torpeza, que es, por ejemplo, citar el preámbulo de la Constitución o algunos artículos de la Constitución a contrario sensu, o sea, ustedes que están estudiando Derecho o ya han estudiado, saben que digamos, no se puede citar la Constitución por el contrario, o sea, la Constitución o se aplica o se viola, pero, digamos, aplicarla por el contrario es un absurdo, además de ser nefasto, pero es jurídicamente una torpeza. Entonces, aplica esa agravante y después otras que no son menos graves, pero sí tienen que ver más con el tipo de delito. Por ejemplo, cometer el delito en la vía pública es un agravante, digamos, la venta de estupefacientes en la vía pública o la nocturnidad, digamos, son cuestiones también cuestionables, pero en este caso, tratándose de ese tipo de delito, se hizo foco en el agravante de su condición de extranjera. Y en el desarrollo de la sentencia, que ya la pueden leer o la habrán leído, o bueno, se las podemos pasar, también hay un desarrollo bastante serio sobre la posición que tiene el juez respecto de la población trans. Entonces, en un momento hasta la culpabiliza de que culpa de esta acusación es un mal ejemplo para sus compañeras, porque por culpa de ella se va a pensar que todas las personas trans venden drogas, cuando en realidad, no solo que esa es una presunción evidentemente propia del juez, que estamos hablando de Juan José Ruiz, que era el juez unipersonal en ese momento del Tribunal 1 de La Plata, no solo que es una apreciación personal, que no hizo nadie más que él, digamos, a través de un acto jurisdiccional, sino que en realidad es justamente el acto discriminatorio que daba el puntapié a esos procedimientos en la zona roja, que era este mote acompañado de los medios de comunicación de que en la zona roja las personas trans venden drogas. Después el fallo viola de principio a fin la ley de identidad de género, todo el tiempo la trata en masculino, opone su nombre de identidad de género, que es Claudia entre comillas, o ella entre comillas, después la trata de imputado, encartado, a las amigas de ella, que son dos personas trans, que fueron a declarar, la cita con el nombre registral, y entre paréntesis pone amigo del imputado, toda la sentencia es así que también viola esa normativa, y hacia el final, como si todo esto fuera poco, porque insisto en que párrafo a párrafo no tiene desperdicio la sentencia, sobre el final exhorta al intendente de Plata, que bueno, sigue siendo el mismo ahora en la actualidad, a que recoja, digamos, el reclamo de los vecinos
sobre las quejas que había en la zona roja, como que atienda esa situación de la preocupación de los vecinos en la zona roja. Y hay que decir que eso también es un exceso en la jurisdicción de algo que no estaba en discusión, digamos, no, en ningún momento fue materia del debate lo que piensan los vecinos de la zona roja, ningún vecino fue testigo del juicio, ni señaló a Claudia. No hay que perder de vista que una persona que está acusada de un delito de estas características y que tiene privada su libertad, está por su caso únicamente. Ahí lo que se discutía era la conducta delictiva o no de Claudia, no se estaba discutiendo una cuestión moral sobre el barrio, sobre las trans o sobre los vecinos. Entonces, torna peligroso que un juez diga que, digamos, exhorte al intendente que tenga que recuperar, digamos, voces que ni siquiera fueron materia del debate. Eso por un lado, y también exhorta a la Dirección Nacional de Migraciones para que a partir de ese momento se haga como un relevamiento sobre la situación migratoria de las mujeres trans que estaban en ese momento, en la zona. Con lo cual, después de esto, de este fallo, se sucedieron un montón de operativos en la zona roja todavía más aberrantes que el que había sufrido Claudia, mucho más violatorios y con serios ataques a la integridad personal de las personas y a la intimidad de las mujeres trans, que se llamaban operativos de saturación y se hacían en conjunto entre las fuerzas de seguridad y personal de migraciones. O sea, la persecución a las personas trans se duplicó porque no solo fue policial o penal, sino que también fue sobre su condición migratoria. Después del fallo de Claudia se da otro precedente que en ese momento fue importante y tuvo alguna repercusión en el Poder Judicial, que fue lo que se conoció como el fallo Zambrano, porque detuvieron alrededor de 20 chicas trans y las requisaron de manera vejatoria en una esquina, las desnudaron en plena calle, algunas de ellas las liberaron, quedaron detenidas 4, entre ellas estaba Angélica Zambrano, por eso el fallo se llama Zambrano, porque lo encabezaba Angélica, y ahí se presentó un habeas corpus, que lo presentó la presidenta OTrans, que es una organización, y en ese momento mi colega, la que trabajaba con nosotros, y ese fallo lo que dijo es un fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones. La Sala Cuarta hasta ese momento no se caracterizaba por ser una sala garantista, ni que fuera a, digamos, tirar manteca al techo en materia de derechos humanos, y en ese momento fue un voto personal de cada uno de los jueces, o sea, cada juez dijo su voto. Eso no es normal, en general siempre se vota el que sale sorteado el primer voto y los otros 2 adhieren a lo que dice, o se hace mayoría, bueno, 2 dicen una cosa y otro dice lo que dice la minoría, pero en este caso los 3 votaron en el mismo sentido, pero cada uno hizo su voto por separado, diciendo que las chicas habían sido sometidas a un trato inhumano y vejatorio, y que esa requisa había sido vejatoria. Y en ese momento le señala al Poder Ejecutivo que capacite a la policía en cómo tiene que ser el trato, el respeto de la identidad de género y demás. El tema es que yo en ese momento estaba trabajando en el Ejecutivo, participé de las capacitadoras del personal policial de la Comisaría Novena y de la DDI, se asignó una mujer trans para las requisas, pero los relatos de las chicas decían que, obviamente, por ser trans o por ser, no importa la condición que uno tenga, no garantiza que uno sea respetuoso de los derechos humanos, o lo mismo que si por ser mujer sos feminista o no, digamos, no tiene que ver con eso. Entonces, de violentas, aunque estuviera esta persona trans.
Por eso digo que es un poco entre la práctica policial, que siempre es avalada, o en estos casos es avalada por el discurso judicial, hay que tener siempre como mucho cuidado y estar muy atentos, porque la violencia institucional también está escrita en la sentencia de los jueces, digamos. Entonces, un poco volviendo al fallo de Claudia Córdoba, el día de la sentencia también estaba presente algunos representantes de una radio y de un medio de comunicación, con lo cual a nosotros nos daba la pauta de que había una especie de escena ahí puesta, ¿no? Que tenía que ver con él iba a decir, que nosotros no sabíamos lo que él iba a decir en la sentencia, pero bueno, cuando vimos que estaban los medios nos dimos cuenta de que sí. Por otro lado, la sala estaba llena, no llena, pero había 5 o 6 personas del servicio penitenciario, todos varones. Y cuando termina de leer la sentencia, además de esto que dispone de exhortar al intendente de La Plata y a la Dirección General de Migraciones, ordena revocar el arresto domiciliario que venía gozando Claudia y ordena la inmediata detención. Entonces, en ese mismo momento que Claudia lo escuchó, que por supuesto no entendió nada de lo que se le leyó, se le abalanzaron todos los penitenciarios y le sacaban los aros, los anteojos, las cosas, y ahí nomás la esposaron y se la llevaron detenida. Así que nosotros presentamos en ese momento un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención, porque la sentencia no estaba firme y ella estaba gozando de un arresto domiciliario, y al otro día la Sala Tercera hizo lugar al habeas corpus y se le restituyó el arresto domiciliario. Bueno, nosotras hicimos el recurso de casación, que es lo que corresponde en este caso, que fue tragicómico en un punto porque no sabíamos por qué lado empezar, porque la verdad que la sentencia era como para refutar párrafo a párrafo, así que fue como bastante engorroso. Y tuvimos una audiencia que en ese momento nos pareció auspicioso. Yo insisto con esto del contexto político, más allá del gobierno de turno y eso, pero también de que no era lo mismo hablar de la población trans hace 4 años que hoy, ni hablar de la ley de identidad de género hace 4 años que hoy, digamos, es como bastante. Tampoco es normal que el Tribunal de Casación haga una audiencia oral como la que hizo, dejó entrar a todas las personas de las organizaciones que nos acompañaron, que se presentaron como amicus. Estaba la Defensoría del Pueblo, la Comisión por la Memoria, había militantes que, digamos, son activistas, digamos, del movimiento de la diversidad, periodistas, estaba Claudia Vázquez, representante de OTRANS, estaban algunas de las chicas trans integrantes de OTRANS, así que fue novedoso porque no solo nos dieron la palabra a nosotras, sino que se escuchó a esas referentes también, cosa que no es usual. El Tribunal de Casación nunca tiene contacto, digamos, con las chicas trans que militan en una organización. En general, tienen poca apertura para escuchar a cualquiera, menos a las mujeres trans, digamos. Así que, en ese sentido, fue como medio rupturista, hicieron lugar en la sala, corrían la silla para todos lados, porque entramos, no sé, como 15 personas adentro de la audiencia, nos escucharon, y que eso no es poco, y después, más o menos en octubre, se resolvió, digamos. Y se resolvió con la condena, digamos, el cambio de calificación de la carátula de Claudia a tenencia simple, porque nosotros nunca discutimos que Claudia tenía en su poder material estupefaciente, digamos, que ella tenía. Lo único que se discutió fue que no estaba comercializando. Entonces la condenaron por tenencia simple, le quitaron el agravante, y los argumentos, que eso también después lo podemos circular, los argumentos de la casación
están muy buenos y son muy importantes, primero porque es el máximo tribunal de interpretación en materia penal, y segundo porque lo que dice es que los argumentos vertidos por el juez de la instancia no se compadecen con un Estado de Derecho, cosa que me parece más que atinada, porque realmente así lo fue. Por otro lado, tampoco deja impune el caso, ni celebra que la gente, digamos, tenga sustancias estupefacientes si está prohibido, ninguna de esas cuestiones, digamos, como extremas. Entonces, la condena a Claudia por tenencia simple, que nos pareció que hizo justicia, porque, digamos, bueno, ella la droga la tenía, y no se pudo comprobar ni que sea para consumo personal, ni que sea para comercialización, entonces estuvo bien, pero también dice esto otro sobre el acto del juez, y manda a rectificar el expediente en lo que es, digamos, como la nombra a Claudia, y se recaratula con su nombre de identidad autopercibida, porque la carátula de los expedientes tienen el nombre registral. Así que bueno, un poco ahí en casación se da vuelta esa cuestión. Después yo me enteré fortuitamente que Claudia volvió a caer detenida en otra de las, digamos, de este tipo de operativos, y obviamente pesa sobre ella una sentencia condenatoria, porque si bien el Tribunal de Casación recalifica y le da otra calificación, es una condena. Así que yo ya en el otro caso yo ya no la representé porque ya tenía otra abogada, pero sí un poco como para poner de manifiesto que, digamos, estar preso del sistema penal te hace estar preso real y simbólicamente, digamos, uno queda entrampado en esa cuestión mucho más tiempo de lo que dura la condena, si es que, en el caso de que la hubiere. Y la otra cuestión que sucedió es que en paralelo, varias organizaciones, entre ellas de la que yo soy parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero el Frente LGTB, la Comisión por la Memoria, le inician un jury, un juicio político al juez por esta sentencia, por dictar una sentencia discriminatoria, xenófoba, transfóbica, esa cuestión. Eso se dio trámite, según como lo que tenemos de experiencia, de manera bastante rápida, se lo suspendió de sus funciones, y el jury avanzó a punto tal que teníamos fecha de juicio político ahora, el 14 y 15 de abril, que obviamente fue suspendido por este contexto, pero digamos, eso también fue algo auspicioso. Él después pasó a integrar un juzgado correccional, no recuerdo bien cuál, y luego se lo suspendió. O sea, con esto quiero decir que el caso de Claudia no solo trasciende a Claudia, sino a toda la población trans por las características de la sentencia, y también al rol de los jueces y a la responsabilidad que tienen los jueces sobre lo que escriben o sobre lo que firman si no lo escribió. Esto sí lo escribió él porque lo defendió por todos lados, pero digo, así que si bien ahora se suspendió el juicio por razones obvias, en algún momento se irá a retomar, y es un juicio que está pendiente, donde se va a discutir por primera vez la cuestión de un juez por una sentencia de estas características en una causa donde estuvo acusada una mujer trans, digamos, para resaltar. Al otro día, o sea, ese día, no, mi día laboral termina a la tardecita, y al otro día, a la mañana, yo me despierto a las 7:30 de la mañana con un montón de llamados de los medios alternativos, o de compañeros y compañeras que a mí me conocen de la militancia, que sabían que yo defendía a Claudia, porque la tapa no, bueno, tampoco la pavada, pero la noticia del diario El Día al día siguiente había sido, condenan a una travesti por ser extranjera, o algo así me parece que dice el artículo. Entonces,
digamos, el llamado era porque pensaron que el diario El Día había hecho como una interpretación del fallo y había sido discriminatorio el diario poniendo eso, digamos. Entonces la alerta fue como diciendo, mirá lo que dice El Día, y lo que dice El Día, creo que una de las pocas veces era cierto, era real, o sea, realmente se la había condenado por eso. Entonces, ahí yo también tomé dimensión, porque, bueno, trabajar con las personas privadas de la libertad es medio trabajar siempre sobre lo urgente, entonces ahí también tomamos dimensión sobre que había sido un escándalo, porque un poco el diario El Día con ese titular catapultó el caso como al escándalo y encima era cierto. Entonces fue como terrible. Y también me hiciste acordar en algunas cosas que decías en que en un momento el fallo dice, creo que casi literal, que demasiado tenemos con los propios como para ocuparnos de los de afuera. Entonces, realmente pone a la extranjería como una condición por fuera del umbral de ciudadanía, digamos, que no quedan alcanzados por los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Entonces, es de una gravedad, porque primero que siempre tiene que ser un paraguas protectorio y no a la inversa. Pero por otro lado, si la alcanzan las leyes para criminalizarla, la tienen que alcanzar las leyes que tiene por su condición de persona. O si no, tenemos que cerrar la facultad de Derecho e irnos, Sí, porque no tiene ningún sentido entonces. Sí, yo acá tenía... Digamos, no se le puede alcanzar la ley solo para dejarla presa. Completamente. Yo acá tenía, a ver, imagino que es el fallo lo que encontré, porque todavía te juro que no puedo creer bien lo que dice. A ver, voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, acá tengo un extracto de la sentencia. ¿Ahí se ve la pantalla? Yo no veo. ¿No ves lo que estoy compartiendo? ¿Se ve? Che, activen el micrófono, díganme si se ve, así no queda así. Se ve. A ver. Bueno. Dice... Ahí, sí. Bien. Es tan difícil de entender lo que la madre de todas las leyes, nuestra Constitución Nacional, nos dice. Y empieza a hablar, bueno, del artículo 25 y del preámbulo de la Constitución Nacional y hace una interpretación a contrario sensu del principio de igualdad ante la ley y no discriminación, diciendo que debe ser excepcionalmente en relación al extranjero que comete un robo, asesina, viola, comercia estupefacientes, usurpa una propiedad, etc. Porque así como ella, la Constitución Nacional, bueno, ahí sí usa el pronombre ella, cosa que no hace con Claudia, excepcionalmente deja de lado el principio de igualdad entre un argentino y un extranjero. Al pedirle al primero que dé su vida por la patria, así también excepcionalmente deja de lado el principio de igualdad y de no discriminación entre un extranjero y un argentino, cuando el foráneo comete delitos comunes en el país. Bueno, después tiene una parte bastante, inclusive medio bizarra. Después dice, ¿quién de entre nosotros los argentinos, incluso el suscripto, no tiene un abuelo o un español, un nono o nona, un opa o un oma, gran padre o gran madre? Yo esto no sé si es real, imagino que sí, Sí, es pero real. bueno, Es real. es como también, digo, para mí lo importante de esto también es tomar en consideración que si bien roza el ridículo, la exposición también de ese veredicto, son un conjunto de lugares comunes que están muy, muy instalados en los discursos tanto mediáticos como también judiciales, ¿no? Acá se nos muestra como exabruptos, pero siguen estando presentes, aunque sea de manera solapada. Digo, hay jueces que quizás utilizan palabras mucho más diplomáticas, que dicen lo mismo o que piensan lo mismo que este juez, ¿no? Y en ese sentido también entender, para mí es clave este fallo, lo que, si bien es realmente gravísimo, digo, es un patrón común, ¿o no, José? Digo, es como el engranaje y la simbiosis entre la violencia policial, el poder judicial que básicamente la legitima y toma todo lo que recoge en el territorio de la policía y lo traduce judicialmente, y un poder mediático que también hace su trabajo constante. Sí, y cómo eso tiene muchas chances de permear
en muchas de las, digamos, no sé si las personas que lo lean, porque esos casos, salvo por esos fomentados por los medios de comunicación, que a la vez hacen un recorte, pero digo, el caso de Claudia supone un conjunto de vulnerabilidades de ser mujer trans, migrante, estar en situación de prostitución, digamos, marginal, pobre, bueno, todas esas cuestiones. Entonces, hay un eco en la sociedad que sobre esas personas recaiga, digamos, el peso de la ley con más énfasis que sobre otras personas. Y la verdad es que a cualquier persona, o a muchas personas, o a algunas personas, le hemos escuchado decir esta cuestión de que los migrantes vienen a usar nuestros hospitales, a usar nuestros insumos, ¿no? Un montón de cuestiones. Entonces, está esa cuestión también de, bueno, viniste a cometer un delito acá, y bueno, el punto es que si Claudia cometió un delito, recaerá sobre ella la misma pena que sobre cualquier otra persona, no una más. Y además, esto también como datos de color, que también lo van a ver en la sentencia, que dice que, porque en un momento me dedica algunas como palos, algunas cosas que yo dije, después él me denunció en el colegio de abogados porque dice que yo falté a la ley de ética profesional porque dije que él que lo traté de discriminatorio y de xenófobo, qué sé yo, y en realidad no solo que, digamos, ratifico mis dichos, pero yo hablé de la sentencia, yo no hablé de sus cualidades personales, yo no hablé de él, yo hablé de lo que él escribió y firmó en una sentencia. El Colegio de Abogados, el Tribunal de Disciplina, archivó esa denuncia y no prosiguió, pero bueno, digamos, también acometió sobre mí, e hizo alusión a mi pertenencia a la militancia en derechos humanos, o sea, digo, reaccionario por todos lados. Y también en la sentencia, en una parte dice que nosotras ejemplificamos la cantidad con unos sobrecitos de sal, porque el peso que da la droga cuando se la secuestran, si ven algún acta policial van a decir entre contenido y continente, o sea, lo que pesa la bolsita, porque se pesa, bueno, lo que se le secuestra a la persona. Pero luego, cuando se hace, digamos, el pesaje específico de lo que es cocaína pura, que es, digamos, la lesión al bien jurídico tutelado, que es la salud pública, digamos, no es lo que se protege, no es el nylon, digamos, es la cocaína. Lo que tenía de cocaína eran 0,8 gramos, o sea, ¿vieron los sobrecitos de sal que nos dan los restaurantes? Bueno, era eso y 0,3 más. Entonces, era realmente ínfimo. Y en un momento de la sentencia dice la palabra cargamento, y estamos hablando de 0,8 gramos. O sea, entonces, posta que en un momento rozaba entre lo bizarro, lo ridículo y lo extremadamente nefasto, porque en el medio había una persona condenada por eso, y que la condena fue de 5 años y 6 meses. O sea, Claudia ya llevaba para ese momento 2 años y pico, y la terminan condenando a 2 años y 8 meses, y ella sale en libertad cumplida, digamos, porque para agosto del 2016, cuando la casación resuelve y ella ya sale en libertad porque la condenan justo por ese tiempo. Pero también la gravedad, más allá de términos políticos, en términos morales, desde lo estrictamente jurídico y lo que tenía que ver con el caso, es una aberración que alguien, digamos, condene a una persona por una comercialización que no fue probada, que nombre cargamento a 0,8 gramos, digamos, es realmente grave. Yo creo que quiso ser algo disciplinador por el momento en el que fue, y bueno, por suerte, no solo se pudo revertir judicialmente, sino que, bueno, la ciudad de La Plata también reacciona rápidamente a estas cosas. En ese sentido hay un montón de compañeros y compañeras que también desde los medios de comunicación, y colegas y militantes que ayudaron para presionar
digamos, buenamente y para visibilizar este caso, pero realmente es muy terrible y roza lo inverosímil todo el tiempo. Es como, de verdad, esa sensación que Ezequiel decía, o sea, como, ¿de verdad que esto está escrito así? Sí. La respuesta es sí. Increíble, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una intervención o pregunta, pueden activarse el micrófono y nada, intervenir en todo caso. Yo me perdí de las preguntas que habían hecho ahí en el chat, no sé si algo quedó, no sé si había ahí alguna pregunta que no las leí, pero no sé. No, era más relativo al fallo, si después lo Ah, podíamos circular y subir a la cátedra. Y sí, nada, principalmente esas cuestiones. Después yo había pasado un par de notas donde se trataba tipo la cobertura mediática como de los dos lados. Una nota del día y otra nota de cosecha roja, como bueno, sobre la misma cuestión. Pero bueno, no sé ujú. si alguien, a ver, pon ahí en el chat. Bien. Eh, Nadie quiere hacer ninguna pregunta, ni ningún comentario, capaz recuperando también lo que fue la clase anterior. Bueno, seguimos. Por acá te tiran flores en el chat, José, te dicen, bueno, gracias por tu exposición, muy buena la clase, muy claro todo. Así que, viste, yo te dije que siempre garpan las clases de José en el seminario. Eh, Pero bueno, nadie dijo nada, así que si te parece, seguimos. Bueno, bueno. Bueno, ya que me halagan, esto, la última cuestión respecto de esto es, de un montón de medios, qué sé yo hice mi desfile mediático y tuve mis 5 minutos de fama por esto, pero el juez también recorrió algunos medios, tuvo su descargo en el diario mayor tirada de la ciudad, y el día que le notificó la libertad, porque la casación ordeno, digamos, se transmite a la instancia y la instancia es la que tiene que hacer el acta de libertad, que en general es un acta que hace el secretario o secretaria y se la da a la persona y chau. En un momento nos llama Claudia y nos dice, me citaron del tribunal, tengo que ir, qué sé yo. Bueno, entonces yo era la que estaba más cerca, fui, y cuando fui, él la había recibido personalmente a Claudia, yo me le metí al despacho, porque eso tampoco está bien, digamos, no está bien, digamos, que el juez tenga una entrevista con la persona acusada, liberada o lo que sea sin su representación, porque en general no entienden lo que les dice y por eso está la representación legal. Entonces, bueno, me le metí yo ahí, y se estaba justificando por todo lo que dijo y estaba diciendo que él seguía pensando lo mismo, que no era en contra de ella, y le preguntó qué iba a hacer de su vida, y si era peluquera y todas esas cosas. Así que, bueno, nada. Después, y también me olvidé de mencionar que intervino también de una manera muy activa y me recibió a mí el consulado de Perú, que estaban como hiper indignados, que eso también está bueno porque en una ciudad como La Plata, la comunidad peruana es muy grande y la verdad que esto ofendió a toda la comunidad, digamos, ¿no? Más allá de las chicas trans y de este mote de la narcotravesti y no sé qué. O sea que toda la comunidad se sintió ofendida, el consulado también se presentó en el expediente, y también hubo digamos, publicaciones en contra del juez. Así que eso también estuvo bueno. Bueno, lo otro que yo les quería comentar es que sé que también algo se estuvo abordando en estos ejes de género y privaciones de la libertad, es que yo desde enero, o sea, ahora con esta gestión, arranqué a trabajar en el Patronato de Liberados. Ustedes saben que el Patronato de Liberados es un organismo que pertenece al Poder Ejecutivo, que ahora volvió a depender del Ministerio de Justicia,
Antes dependía de la Secretaría de Derechos Humanos en la gestión anterior, ahora pertenece al Ministerio de Justicia, y tiene una función que es de control sobre la población tutelada, digamos, o mal llamada tutelada, porque, digamos, el patronato ya, la palabra patronato quedó ya en desuetudo, la palabra tutelado o tutelada también, entonces nosotros le llamamos la población supervisada, que es en realidad un poco lo que debería ser. Esta población supervisada no solo tiene que ser dada, que es un poco el único nombre que le queda al patronato, que es como que anda controlando y que la gente cuando la liberan tiene que ir a firmar al patronato y ahí medio como de vigilante, sino que también tiene una cuestión de asistencia y tratamiento a la población que supervisa. Bueno, luego de las políticas, digamos, las que se tomaron y las que no se tomaron, quedó bastante enclenque, digamos, el rol del patronato se había reducido solamente a la parte de control, y bueno, arranca esta nueva gestión y a instancias de la Defensoría de Casación se empiezan a realizar una mesa interinstitucional en la que participan sobre, digamos, la temática de madres, mujeres madres o embarazadas que estén detenidas en la unidad 33 de Los Hornos, donde confluyen todas las áreas que tienen que ver con la temática. Niñez, la Comisión por la Memoria, la Defensoría de Casación, el Ministerio de Justicia, el Patronato de Liberados, bueno, todas las áreas que tienen que ver con la población privada de la libertad, con las mujeres, también está el Ministerio de la Mujer, con las mujeres y con las niñas, digamos, porque eso es un gran combo. Esa mesa se empezó a reunir tratando de incidir de alguna manera en la favorabilidad de los arrestos domiciliarios de estas mujeres. Entonces empezaron con una serie de entrevistas por duplas, empezamos a ir a entrevistar a las chicas que estaban en la 33. Desde el patronato, que es lo que yo puedo decir, es una práctica habitual, porque hay una entrevista de prelibertad que se realiza, que es para conocer las condiciones personales y las condiciones de la fuera que van a recibir a esa mujer para prepararla para el egreso, a ella y a sus hijos o hijas. Entonces, ahí, cuando empezamos las entrevistas, yo era una de las que entrevistaba, empezamos a ver cuestiones, yo ahora voy a decir lineamientos muy generales, por supuesto es un universo, y esto lo digo a modo de confesión, que yo laburo hace muchos años con la población privada de la libertad, pero el hecho de ser mujer, yo y las chicas, digamos, me interpeló desde otro lugar, y también ver a los niños y a las niñas privadas de la libertad. Es como muy, muy fuerte digamos, niños en esas situaciones. Así que fue una experiencia para mí. Yo nunca representé a una mujer detenida con hijos, y la verdad que fue fuerte en ese sentido. Entonces, hay mucho para decir, pero como lineamiento general, por supuesto que hay un patrón sobre los delitos que están detenidas las mujeres no están detenidas por cualquier delito, en general están detenidas por delitos que tienen que ver con su condición de mujeres, o sea, muchas están por delitos de drogas, que es como un patrón, como, digamos, la feminización de la delincuencia. También están muchas de ellas juntas con sus compañeros de vida, con sus parejas o sus exparejas, con las que han cometido o no los delitos por los que están acusadas, pero digamos, hay ahí como un arrastre, hayan estado o no en el hecho, digamos. Una cuestión, José, capaz para... sí, que siempre es muy común el patrón de que delitos de drogas y delitos también menores, digo, lo que se denomina capaz mediáticamente narcomenudeo, como, digo,
pequeñas, el eslabón más débil de lo que es también lo que son las cadenas del narcotráfico, como se diría, eh, se corta justamente por ahí, que son, por un lado, las mujeres trans, como vemos, en el territorio, y después también mujeres cis inclusive que están imputadas y detenidas por este tipo de delitos. Sí, y después hay otra situación más compleja por el tipo de delito y por, digamos, por la cuestión de género que las atraviesa, que dentro de las unidades se llaman las infanto, que son las que están acusadas de matar a sus hijos, o sea, del homicidio de sus hijes. Y eso tiene una connotación más allá de los casos, digo, no pasa por qué es lo que dice el expediente o que no, o si está bien o está mal, sino que hay una cuestión de que ante la muerte de un niño o una niña, hay un ajuste directo de responsabilidad de la madre dentro de los actores que tal vez estuvieron o están involucrados en el hecho. Y dentro de la población carcelaria también hay una mirada específica sobre eso, sobre, digamos, sobre ese tipo de causa y ese peso que tiene el homicidio agravado por el vínculo. Es algo que se lleva muy fuertemente adentro. De hecho, no se junta con la otra población, no salen al patio, no, bueno, hay un montón de cuestiones. Y por otro lado, algo muy... Sí. Que es como la doble ruptura, ¿no? En ese caso, lo que se denomina, digo, usando la jerga más penitenciaria de lo que serían las infantos, es como, en primer lugar, bueno, esa cuestión de que las causas son complejas, digo, por lo general también tienen mucha trascendencia mediática, porque también con una lectura de género, es como que se asigna ese rol de cuidado siempre a la madre, y bueno, distintas situaciones que se pueden dar en la vida, en el cuidado de los niños, se la roban también a la madre, digo, ese tipo de tragedias que pueden suceder. Eso por un lado, y también la cuestión de las infantos es como que tienen la particularidad de haber roto dos pautas. Por un lado son malas mujeres que cometieron un delito, pero a su vez tienen el agravante que después las lleva como a separarse o a hacer esa división interna en lo penitenciario, de que también son consideradas malas madres. Entonces es como la mujer que rompe esos dos paradigmas, ¿no? Que las somete después a una mayor cantidad de violencias también a lo interno de la vida penitenciaria. Sí, y también esa carátula pesa mucho al momento de el ejercicio de los derechos o de los beneficios, bueno, según cómo se lo mire. Para mí son derechos, pero digo, un arresto domiciliario, una cuestión de un cupo dentro de un hogar, demás, está condicionado por, bueno, a ver qué carátula tiene. Bueno, está condenada a 4 años porque vendió droga, bueno, ahora está con esta otra causa y ya ahí se complica un poco más. Por otro lado, esta cuestión de que solo le pasa a las mujeres, es que nosotros, yo participo de la mesa para las madres con arrestos, no sé qué, y no sé a ciencia cierta porcentaje. Las mujeres que están privadas de la libertad, muchas de ellas son madres. Después está como la subcategoría de las que están detenidas con sus hijas, pero madres son muchas o la mayoría. Entonces, digamos, ahí también hay una cuestión de que vos podés estar detenida, y por supuesto que es horrible, ya les digo, a mí me fue especialmente fuerte estar detenido con niños, con mellizos. Imagínense el ejercicio de la maternidad también adentro de una unidad penitenciaria, 24/7, mellizos, o sea, por ejemplo, es realmente fuerte. Pero las que no están en ese pabellón, o en esos pabellones, o en esos módulos de madres, o que están embarazadas, también tienen sus hijos afuera, y son situaciones particulares también. Y muchas veces también con su compañero detenido, o que son madres que maternan solas. Entonces, realmente la privación de la libertad sobre una mujer recae de una manera especial. Así que era como esas dos, por un lado esta cuestión, el tipo de delitos por los que están detenidas,
y las complejidades que apareja el encierro para la mujer y para los niños, digamos. Y los niños y las niñas dentro del encierro también tienen determinadas patologías que son producto del encierro. Crisis nerviosa, algunas psicosis infantiles y demás que son diagnosticadas y los profesionales les han dicho que son producto del encierro. Así que, en ese sentido, digamos, es todo un panorama particular. Y con nuestras entrevistas, y sobre todo desde el patronato, que está acompañado de esta cuestión asistencial y de tratamiento, encontramos como mucha dificultad con el ejercicio, o sea, además de los delitos por los que están detenidas, muchas dificultades con lo que yo llamo, para mí, ya una regla dentro de la población privada de la libertad, que es el estado de indefensión. O sea, gente a la deriva y sin ningún tipo de conocimiento sobre su causa. O sea, ni idea, nunca vieron a su defensor, no, nada. Por ende, el defensor tampoco tiene ni idea de esa mujer, de esos hijos y de todas esas cuestiones. Entonces, esas dos cuestiones, el tema de los delitos por los que están detenidas y el estado de indefensión se reproducía en todos los casos. Por supuesto, el festival de juicios abreviados, porque, digamos, un estado de desesperación con el que el tiempo judicial juega a todo momento. Cualquier mujer que está encerrada con su hijo o su hija firmaría con los ojos cerrados cualquier sentencia con tal de irse, así que eso deja muy poco margen para discutir la inocencia, digamos, que es, por otro lado, un principio, no es una excepción. La inocencia es un principio donde se parte, y también la libertad es un principio donde se parte. El movimiento así lo establece y tampoco se respeta. O sea, la regla es la libertad y la excepción es la privación de la libertad. Después lo que encontramos era mucha dificultad, por eso digo, por ahí desde el lugar ya más del patronato, con los domicilios. Digamos, en esta cuestión de bregar por los arrestos domiciliarios, bueno, el arresto domiciliario hay que cumplirlo en algún domicilio. y había mucha complicación con los domicilios, porque si es el domicilio donde se allanó en la causa judicial, el juzgado te dice que no, muchas veces no son domicilios para recibir la multiplicidad de hijos o hijas que tienen. Si el compañero está detenido, no hay domicilio, porque no quedó nada, porque los hijos, las hijas que quedaron afuera fueron, digamos, algunos institucionalizados en hogares, otros con la abuela, bueno, cuestiones, y eso implica muy poca red afuera. Y para una mujer con hijos, digamos, hay algo que nos enseña el feminismo, es, digamos, la cuestión de las redes, y tender redes de contención en esos casos es como bastante importante. Por otro lado, la inserción en el medio libre queda, si no trunca, bastante obstaculizada. Imagínense una chica que ha perdido todo o casi todo por haber quedado detenida, y pasa determinada cantidad de tiempo adentro de una cárcel y sale además con una boca que alimentar y no le esperan otras afuera. Entonces las posibilidades de trabajo o de estudio son también bastante limitadas, porque, digamos, cualquier persona que tiene un trabajo formal, que toma licencia los primeros meses de la maternidad, bueno, una persona que estuvo presa no es ajena a esa situación. Entonces, con un bebé recién nacido, las posibilidades de estudiar o de trabajar también se complican. Y después otra cuestión que vimos, también, digamos, bastante signada por la cuestión de género, fue la falta de visitas. Como se imaginarán, las cárceles, yo participé de un proyecto de Expo Social, de Centro de Orientación a Familiares de Detenidos, y ahí aprendí que las cárceles las sostienen las mujeres, las hermanas, las esposas, las compañeras, las madres, y cuando esas mujeres están detenidas,
afuera del penal de mujeres no hay mucha visita. Alguna de las chicas que entrevisté, que me tocó entrevistar, estaba presa su mamá también, en la misma unidad, en otro pabellón, estaba presa su mamá por otra causa, y no recibían visitas. Algunos compañeros estaban detenidos y otros no, pero no las visitaban. Entonces, realmente, como que el escenario para la inserción de esas personas en el medio libre se complejiza y mucho. Entonces ahí aparece la cuestión asistencial, de programas, de herramientas y de todas esas cuestiones. Ahora, en el marco de la pandemia, hay algunos procesos de arresto que se aceleraron, pero claro, también hay mucha necesidad. O sea, este encierro hace estar a esas mujeres, está bien, por ejemplo, que le hayan dado el arresto, pero volvieron a la casa de la madre y son, no sé, 7 personas que no tienen ningún tipo de asistencia. Entonces, realmente es un cuadro como bastante complejo. Pero sobre todo, este hincapié o esta cuestión del tratamiento y de las posibilidades, o el contrapunto que se daba entre las posibilidades que hay dentro de la unidad, que muchas de ellas nos comentaban que ahí tienen turnos para los niños, las sacan con mucha dificultad y expuestas a mucha violencia en el carro, con los pibes a las 5 de la mañana, para llevarlos al turno al médico, pero ellas mismas reconocían que son cosas que si estuvieran en su casa no lo pueden hacer, porque no tienen un hospital cerca, porque no tienen quien las acompañe, porque una persona, si está con monitoreo, tiene que pedir la autorización del juez para que pueda salir tal vez todo el día al hospital para atender a ese niño, a esa niña. Entonces, yo, digamos, desde mi lugar de privilegio, y en este contexto con más razón todavía, de privilegio con respecto a esas cuestiones, pensaba, si es difícil maternar en cualquier otro contexto, imagínense en esta cuestión de semejante vulnerabilidad. En la mayoría de los casos muy poca terminalidad educativa, muchas chicas en situación de calle, expulsadas por situaciones de violencia desde muy pequeñas, algunos casos de prisionización vinculado a situaciones de violencia, la clásica de defenderse de un agresor y terminar presa, con lo cual es un combo como bastante particular. Y en el medio de todo ese caos y desigualdad estructural, atender a 7 niños muy chiquititos, con sus complejidades y se torna realmente difícil. En ese sentido, el patronato hace un trabajo muy de hormiga de articular con el organismo de niñez, como para, bueno, anotarlos en una escuela, que los hermanitos vayan a la misma escuela, o que ese que estaba detenido con la mamá tenga acceso a la misma escuela o en el mismo barrio. Después, cuestiones que tienen que ver con que muchas, el único domicilio que tienen es o con el agresor, digamos, no de una situación tal vez denunciada ni judicializada, pero que sufren situaciones de violencia, el único domicilio que tienen, o que enfrente vive la persona que tenían denunciada antes de caer detenidas. Algunos arrestos domiciliarios que se han violado en ese sentido, y la justicia no pierde 5 minutos en dictar el pedido de captura, y en algunos casos las chicas han vuelto a caer detenidas en ese sentido. Entonces todo es urgente y bastante caótico. Esto que yo digo es un pantallazo como bastante general, como porque, digamos, entrevistamos muchas chicas, eran alrededor de 60 y pico, y bueno, y cada realidad era como
no acreditar lo complejo para el abordaje, o sea, no de la vida personal de cada una, sino lo complejo del abordaje con todas estas aristas. Entonces, bueno, un poco era como transmitir esa experiencia. No sé si por ahí quieren señalar algo o si están preguntando algo ahí que yo me lo pierdo. Sí, ahí junté un par de preguntas. Si les parece, como queda 1 minuto y medio, bueno, hacemos el último reingreso y ya estamos en el bloque final como para las preguntas y esas intervenciones. ¿Dale? Volvemos al mismo link que Dale. venimos usando. Bueno, vamos, ahí ya están sumando. Vamos avanzando, si les parece, bueno, había 2 preguntas ahí en el chat que yo pude juntar, de Cristina y de Lucía. ¿Les parece activar los micrófonos y así pueden expresarse un poco más? Cristina, si queremos primero, y después Lucía. No sé Si quieren, Cristina. si quieren hago la pregunta yo, que bueno, no la escribí en el chat, Dale, pero dale. bueno, mi nombre es Rocío. José, gracias por la exposición, la verdad que me pareció maravillosa y bueno, un poco entender el mundo de las cárceles y más de las mujeres que justamente no se está hablando en la televisión, que me imagino que también se deben encontrar en una situación de hacinamiento, con falta de recursos e infraestructura. Y bueno, me gustaría también saber si, no sé si sabés en qué situación se encuentran esas mamás con esos hijes en las cárceles, cómo están pasando esta situación, ¿no? Porque también me imagino que no hay recursos, que no hay médicos para que puedan visitar a esas mamás, así que nada, un poco saber en qué situación se encuentran. Sí, mira, la situación por lo menos de la que nosotros pudimos relevar en el caso de las madres de la 33 no es tanto de hacinamiento, porque es como que los pabellones y los módulos están bastante organizados. Pero que vos me decías de las condiciones en las que están ahí, sí se repetía en muchos casos la falta o la demora, no sé si la falta, porque tampoco quiero, digamos, decir cosas que no son, pero la demora, por ejemplo, en los controles de las embarazadas. Dentro de la unidad hay, digamos, una aparatología muy elemental y todo lo que son turnos extramuros demoran y, bueno, y tienen toda esa cuestión. Entonces muchas veces las chicas que ya habían pasado por otros embarazos me decían, y también por esa experiencia y conocimiento del propio cuerpo, me decían, a mí me dijeron que estoy de no sé cuántas semanas, pero yo sé que estoy de más, y tal control no me lo hicieron, y qué sé yo, había como una demora en esa cuestión, y además de las condiciones materiales que, bueno, se sabe que en las unidades penitenciarias, digamos, son paupérrimas, para el caso de las embarazadas, para el caso de las niñas y para el caso de algunas mujeres con algunos problemas de salud, el tema de las condiciones de detención y la alimentación era bastante complicada. Por ejemplo, hay niñas que tienen determinadas patologías que necesitan, por ejemplo, no sé, cuestiones digestivas y demás, que necesitan una dieta en particular que, como se imaginarán, no la reciben o la reciben muy espaciada y demás, con la gravedad que ello trae aparejado en el crecimiento o en la edad tan temprana como son los niños y las niñas. Y la alimentación y en las mujeres, en las mamás también. Pero sobre todo la cuestión más llamativa era en la etapa de la gestación y en los niños. Sí, en ese momento nos dijeron que había abastecimiento de medicación
digamos, ropa, juegos y todas esas cuestiones, tienen un muy buen trato y una muy buena asistencia del consejo asistido, que trabaja ahí en la unidad, que hay una psicóloga y demás a disposición. Todas nombraban la importancia del consejo asistido, pero bueno, es una multiplicidad de factores y de atenciones que, por supuesto, en la cárcel falta. Gracias, José. No, de nada. Bueno, mi pregunta era qué porcentaje de los liberados comienzan una vida normal, sin volver a delinquir. Si es mucha, es baja, si es común que vuelvan a delinquir o que consigan trabajo. Bueno, en eso, una de las funciones del Patronato de Liberados también es justamente el rol que tiene es evitar la reincidencia. Y muchas veces, y eso no es por lavarle las culpas, imagínense que yo, digamos, teniendo militancia en derechos humanos y demás, no es por defender una institución u otra, incluso esto lo puedo decir más del lado de trabajar con privados de la libertad que del trabajo del patronato. En cuanto al trabajo del patronato, en realidad se va a tener que ver en un tiempo cuando las tareas de asistencia se puedan relevar, por lo menos en lo que nosotros tengamos conocimiento. Ese número depende mucho, por supuesto, de la asistencia, del Estado, de la ayuda, de las políticas públicas en materia de inclusión y demás, pero también depende mucho de los contextos, digamos. Hay un montón de delitos que se cometen, sobre todo la población más joven, y esto hablando de la población en general, la población más joven por estar en contextos desfavorables, ya sea de hambre, de consumo problemático, de conflicto con lo que sea, de persecución policial, de contextos políticos, como por ejemplo el caso de las chicas trans. Por ejemplo, Claudia sería reincidente, pero en realidad desconozco los términos de la causa por la que volvió a caer detenida, pero sí lo hablé con ella en la comisaría cuando me la encontré, y me dijo que la policía le había plantado droga. Entonces hay una avanzada, o había en ese momento una avanzada sobre la población vulnerable en el armado de causas, que obviamente entrampaba a la población más vulnerable. Y también desde el sistema de justicia hay algo que creo que no contribuye, que es que la saturación de causas dentro del sistema hace que, digamos, un terreno favorable para el juicio abreviado. Y el juicio abreviado es firmar una condena. Y esa condena es una condena hoy y es una condena mañana también, quiero decir, más allá de o sea, no por un juego de palabras, sino porque reconocer un delito hoy, porque el contexto te obligó, porque extorsivamente te lo ofrecieron y demás, sin discutir ninguna cuestión, hace que a la próxima cuestión que suceda va a venir la declaración de reincidencia. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay muchos reincidentes de causas armadas y de situaciones extorsivas. Extorsiva estoy diciendo de esta negociación que se hace con el juicio abreviado, no extorsión como delito, sino... entonces, en ese sentido, sería mentiroso el número. Pero eso sería más el lado de la persecución y de la falta, o de cómo se encara la política criminal. Y por otro lado están las condiciones materiales de cada uno. Y los pibes que están, digamos, económicamente complicados o vulnerabilizados por alguna situación, que alguna vez cayeron en la venta de drogas y probablemente lo vuelvan a hacer. Si no hay otro escenario posible, la reincidencia muchas veces es la que va.
creo que las cárceles están repletas de gente de bajos recursos más que nada. O sea, también me pregunto, ¿quién controla a los defensores oficiales, que es el que se tiene que ocupar, o es el exceso de casos que no los deja manejar los temas de sus defendidos? Yo creo que ahí, la provincia de Buenos Aires tiene, la Procuración de la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo tanto, digamos, en esa intervención promiscua, digamos, entre los fiscales y los defensores. Y me parece que no es casual que la balanza esté inclinada hacia la proactividad de la Fiscalía y no de las defensorías. Yo con esto no quiero decir que las defensorías no trabajen, para nada. Entiendo el desborde, conozco los casos, y además me ha tocado en muchos debates estar con los defensores oficiales y las defensoras, así que nada en contra de ellos, y entiendo el desborde, pero también es cierto de que para la defensoría, en ese desborde, por ejemplo, un juicio abreviado es un juicio oral menos, que se resuelve en 5 minutos. Pero sí me parece que hay una ingeniería y un peso, incluso me animaría a decir hasta recursos, puestos más en el Ministerio Público Fiscal y no en la defensa pública. Entonces, un poco ahora en el medio de la pandemia se ve la posición de la Fiscalía y cuál ha sido la posición de los defensores generales. Pero también me parece de que el rol, y esto hasta de una manera simbólica, la proactividad que hay en la acusación y en la defensa, está claro un poco hacia dónde se dirige la cuestión o la mirada. Entonces, y también tengo que decir, un poco para defender al gremio, que en esta igualdad de armas que se supone o que supone el proceso penal, también hay un juego entre la Fiscalía y las defensorías oficiales, que son órganos estatales, pero que también estamos los defensores particulares, que muchas veces no jugamos a nada, que sí, me consta en algunos casos que hacemos una defensa, digamos, con todo lo que podemos de las personas que asistimos, pero que no estamos en el mismo edificio, no nos llevan el expediente a las puertas de nuestros despachos, de la misma manera, no tenemos acceso a los informes del servicio penitenciario, y eso todo es en detrimento de la población carcelaria. Digamos, tocando la puerta en la mesa de entrada, tengo que pedir por favor que me atiendan, y a una defensoría oficial el correo le lleva la causa, y la tienen ahí para notificarse 10 días. Entonces realmente es muy desigual, y ha tocado representar gente de manera militante, y es peor todavía. Lo que pasa que, bueno, de todas maneras yo tengo para mí que la defensa de las personas, por lo menos en el sistema penal, es un acto de militancia en cuanto al ejercicio. El ejercicio es realmente militante, porque, y esto no es por victimizarme ni nada, pero digamos, tanto la persona acusada como los abogados particulares hacemos pasillo la misma cantidad de horas, y eso a la defensa pública no le pasa. Así que es bastante desigual. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, yo tenía una pregunta con respecto al domicilio en las prisión domiciliaria. ¿Por qué fundamento no se lo suelen otorgar en los domicilios en donde se allanó? Ningún fundamento. Eso pasa en casi todas las causas, digamos, más allá de las madres o lo que sea. Hay algo que ahí sí es para discutir la cuestión de igualdad ante la ley. Digamos, claro, porque sería como juzgar un delito que no se cometió, porque está como dando por sentado que si se va a volver a repetir en el mismo domicilio, o sea, no sé, me hace ruido. Sí, eso. Y no existe otro domicilio hablar, que es bastante...
No, y además de que pensemos en términos prácticos. Yo vivo acá, en este departamento, allanan este departamento por X circunstancia, me dan el arresto domiciliario, y yo el único domicilio que tengo es este, no tengo 5 casas, o sea, tengo esta, vivo acá. A lo sumo, una persona que alquila podrá ir eventualmente a otro lado, o el que vive en una pensión podrá ir a otro cuarto de pensión. Pero en general es así de absurdo, y dicen eso, o sea, que el domicilio es el mismo, que se practicó el allanamiento, y entonces, bla, bla, bla. La cuestión con el arresto domiciliario, cuando se rechaza, esos son los fundamentos, que es copiar y pegar de los peligros procesales. Los peligros procesales son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. En muchos casos eso se dice aún cuando la investigación ha terminado. Por ejemplo, una causa que está elevada a juicio oral, no hay riesgo de entorpecer la investigación, porque la investigación ha concluido. Y por otro lado, si estamos hablando de gente que no tiene para comer, tampoco tiene para fugarse. Entonces la obligación que tiene el juez es de, si va a alegar que esa persona, digamos, puede, por ejemplo, tener peligro de fuga, es acreditarlo. ¿Cómo? ¿Por qué cree que esa persona? Porque, insisto con esto, el proceso penal y todas las personas sometidas a los procesos penales, una persona, sus circunstancias y el hecho por el que fue acusada, o sea, no es la vida misma del expediente. O sea, si alguien cree que yo me voy a fugar, bueno, que diga por qué cree, que si alguien cree, no, que el juez cree o la jueza, cuáles son las condiciones que le hace pensar que esa persona se va a fugar, o que es peligroso ese domicilio. ¿No? Ahora, si vos me decís, en ese domicilio hay 2 personas más que tienen arresto domiciliario, que que violaron el arresto domiciliario porque venden droga en ese domicilio, perfecto, será una situación atendible. Pero solamente porque es el mismo domicilio, ¿y qué le vamos a pedir a la gente que tenga más de un domicilio para que le den el arresto domiciliario? Es poner una condición material, además, por sobre un beneficio que tal vez por derecho le corresponde. Sí, tal cual. Bueno, era eso. Por Bueno. ahí que existía algún fundamento un poco más coherente, pero no. Se ve que no. No, bueno, no, de nada. Sobre esto último, de cómo, digo, si además de que la prisión, muchas veces el impacto que tiene es romper los lazos básicamente sociales, digo, la persona que está detenida también se le elimina en sí su subjetividad, y eso implica también como una ruptura de los lazos sociales y comunitarios, como cuando se dan estos rechazos, ¿no? de por ejemplo, arresto domiciliario en el mismo domicilio allanado, por ejemplo, cuando se dan de manera inmotivada, digo, terminan yendo a lo mismo, digo, mayor ruptura, porque también implica, digo, en el hipotético caso de que la persona tenga que conseguir un nuevo domicilio, es una suerte de destierro también, ¿no? Porque muchas veces son lugares donde una persona reside o tiene su núcleo social también, me parece como cuestiones a tener en cuenta, termina siendo como una especie de pena extra. Obviamente cuando se dan de manera inmotivada, ¿no? Cuando realmente es como, lo que puedo decir, pues, o sea, es como una especie de copiar y pegar de, no, fue el allanado, no se le puede darle el arresto domiciliario ahí. Como por ese lado también está bueno analizar lo que salió recién mientras charlaban. Sí, y también pensar que las circunstancias materiales y las redes y las cuestiones no son, en todos los casos, no son para todas las personas, y la verdad es que si cada uno lo piensa en su propia realidad, o esta cuestión de el referente, otorgar salidas transitorias, por ejemplo, a la población trans, otorgar salidas transitorias en la unidad de Varela, y tiene que ir un referente a buscarla, entonces una amiga, porque no tienen familia, porque son extranjeras, va a buscar, digamos, eso supone todo un montón de condiciones que tienen que estar aseguradas, digamos, de alguna manera.
Entonces, supeditar que eso ocurra para darle el beneficio es pretender un montón. Cualquiera de nosotros y de nosotras tal vez no tenemos muchas personas que nos vayan a buscar mañana a una unidad, qué sé yo, digo, depende de la realidad de cada uno y de cada una. Entonces, esa exigencia es, el otro día en una de las mesas de la unidad, dijeron algunas frases que yo, algunas me las anoto porque me parecen espectaculares, sobre esto de la condena social que hay sobre las personas privadas de la libertad, y uno de los chicos que estaba detenido en Campana nos decía, no se puede hacer una cárcel adentro de la cárcel, digamos, o sea, como que dentro del sistema que ya los tiene presos, es como que hay como un subsistema que como que achata más la posibilidad de la salida. Y la otra cuestión también, que quienes han estudiado la cárcel en toda su dimensión, la cárcel es, digamos, un sistema que hace perder, y en esto, en sintonía con esto que decías uno pierde, si no todo, mucho de lo que tiene. Y entonces las condiciones de afuera también se modifican. La persona se modifica de manera extraordinaria estando privada de la libertad, y casi siempre para mal, pero subjetivamente, no por esto de que el que salió ladrón sale mal ladrón, el que salió no sé qué, el que violó sale violado, no en ese sentido, en lo que corroe subjetivamente. Entonces, ese impacto que tiene subjetivamente también lo tiene sobre el afuera. Yo en este proyecto de extensión que participé, que lo dirige Anatilde Senatore, que es una trabajadora del patronato, que ahora me la encontré felizmente en el patronato, por suerte somos 4 bloques que nos andamos cruzando por la vida. Entonces, en ese sentido, ahora trabajo con Anatilde, persona que admiro mucho y que tiene mucha experiencia en contexto de encierro, sobre todo con mujeres, y ahí en su momento trabajamos algunos documentos, y no me lo voy a acordar de memoria, pero una parte decía que la persona cuando sale de una unidad penitenciaria, digamos, la recibe una familia que ya no está, porque, digamos, porque hay situaciones que se desmembran y todo es un quilombo, y la familia recibe a una persona que ya no es, digamos, o sea, ni la persona privada de libertad es la misma, ni la familia y el contexto de afuera probablemente sean los mismos o las mismas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y la justicia no debería perder de vista jamás que se resuelve sobre el caso por caso, y que el caso por caso es una realidad que es atendible, y hay un montón de gente que está en condiciones materiales y de cumplir un montón de características, y hay otras personas que no. Y a esas personas que no, entonces habrá que articular otras modalidades. Herramientas y dispositivos hay, así que hay que echar mano a eso, y escuchar a la persona, que los citen y que los escuchen, a ver cuál es la realidad que tienen, y si es una realidad poco, digamos, favorable, bueno, por supuesto, pero digamos, me parece que a la justicia le falta embarrarse un poco más en eso, ya que trabajan con una población de extrema vulnerabilidad, bueno, conózcanla un poco más. Muchas veces las preguntas de los defensores y de los fiscales en los debates orales sobre las condiciones en las que vive la persona, parecieran como, o sea, nunca se acercaron a un barrio popular, no saben cómo se vive en las favelas, cuáles son los grados de vecindad, de solidaridad, o no, o de venganza que hay dentro de los barrios y cómo son esas dinámicas, es con la población que trabajan, digamos. Tampoco es que estamos hablando de una fiscalía que trabaja el contrabando en la frontera, o sea, estamos hablando de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad de La Plata, o de Quilmes, o de Loma de Zamora. Entonces me parece que estamos obligados no solo a conocer la legislación en su totalidad, esto también me lleva a pensar un montón de cuestiones que tienen que ver con
con legislaciones que contribuyen, que son desconocidas. La ley de identidad de género, el Poder Judicial la desconoce fuertemente. Las leyes de promoción y protección a la niñez, digamos, formación en derechos humanos, es fundamental. Es fundamental. No pueden desconocer la Convención de Belén do Pará, no pueden desconocer que hay una ley de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que hay una ley de salud mental y adicciones, no se puede desconocer. Y todo eso da herramientas de intervención y los obliga como funcionarios. Entonces, no es solamente el Código de Procedimiento Penal. Completamente. Recupero acá en el chat, bueno, Rob ponía que una vez había escuchado a un defensor que decía que la cárcel despersonaliza a la persona. Bueno, sí, completamente. Las instituciones totales básicamente también hacen eso, ¿no? Destruir la subjetividad de cada individuo. Yo tengo un par de comentarios después para hacer, pero no quiero tampoco monopolizar. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o una intervención. Bueno, no, nada, me surgía distintas cuestiones también en lo que hablábamos. Por un lado, lo último que planteaba vos, José, del desconocimiento también, no el desconocimiento, sino también el mirar para otro lado sobre las realidades sociales de la población con la cual se trabaja y la población que está prisionizada, ¿no? Y en ese sentido, para mí es clave que el Poder Judicial tenga una reforma en términos de qué tipo de intervenciones hace, de que tiene que ser intervenciones de tipo más integral. Por ejemplo, yo trabajo en la Comisión por la Memoria y hemos tenido un caso, inclusive que también salió en los medios, se levantó bastante en los medios, que era el caso de una mujer trans peruana que bueno, se encontraba detenida en el complejo de Varela. Ella durante muchos meses solicitaba atención médica por distintos dolores que tenía, nunca recibió la atención adecuada, y eso se fue agravando hasta que finalmente ingresó de urgencia en el Hospital San Martín de acá de La Plata, con una infección en la zona de la médula. Bueno, se la operó de urgencia y finalmente quedó con secuelas muy graves a raíz de esa infección no tratada adecuadamente. Bueno, esta persona, Mónica, no va a poder volver a caminar y básicamente quedó paralítica por la inacción del servicio penitenciario. Pero la cuestión fue que no terminó el daño ahí, que ya de por sí fue gravísimo, sino que después Mónica continuó prisionizada, continuó en la unidad 22, deteriorándose su salud cada vez más. A partir de ahí empezamos a pelear para que le dieran atención médica en un hospital. Logramos, mediante la presentación de varios habeas corpus, que la atendiesen en el Hospital San Juan de Dios, pero con Mónica se dio una situación muy particular. Era una mujer trans peruana que no tenía lazos sociales acá en Argentina, o los que tenía, bueno, eran más que nada compañeras de ella que conocía, quizás una pensión, o básicamente no tenía tanto contacto. Pero lo que nos sucedía con Mónica era que, bueno, era una persona que claramente no podía permanecer ni en un hospital internada, ni en si en un hospital sí necesitaba tratamiento, era una persona que estaba en condiciones de acceder a un arresto domiciliario. Pero no tenía domicilio y no había forma de conseguir que Mónica tuviese un domicilio. Porque no tenía ingresos, no tenía familia, entonces estaba en una especie de limbo de que Mónica tenía una morigeración de su encierro, se le habían dado, pero le habían dado la morigeración en un hospital. Entonces, ella permaneció, obviamente, un tiempo en el hospital obligatoriamente por tratamiento, pero después, habiendo concluido el tratamiento, Mónica continuaba en hospitales, exponiéndose inclusive después a virus intrahospitalarios, otras cuestiones, y no podía salir de ahí, porque básicamente tampoco tenía dónde ir. No solo no tenía domicilio, sino que no tenía obra social, no tenía ninguna forma de continuar la atención médica. Y después, eso de la mano con toda una legislación que complicaba mucho más la cuestión. Por ejemplo, Mónica era una persona con discapacidad y no podía acceder a pensiones por discapacidad porque uno de los requisitos era la residencia en el país. Entonces, era también enviar a una persona, bueno, al medio libre, como se dice, pero completamente desprovista de cualquier posibilidad de sostenerse. Posteriormente, bueno, Mónica consiguió darse estrategias ella misma, no gracias a la justicia, ella misma consiguió estrategias para poder conseguir un domicilio, y bueno, está medio en trámite también ahí su
su morigeración por ese sentido, pero esa cuestión también, ¿no? Del domicilio como un óbice para poder brindar el arresto o las medidas alternativas. Y después lo otro que quería recuperar, que me pareció clave lo que dijiste vos, José, más antes en la exposición, que las cárceles las sostienen las mujeres, en el sentido de que cómo las sostienen las cárceles. Sostienen las condiciones materiales de las cárceles porque, digo, el servicio penitenciario bonaerense no provee elementos de higiene, no provee alimentos, nada, y las mujeres son los grandes sostenes de las personas detenidas. La mayor parte de la población son varones cis, que básicamente sobreviven gracias a lo que sus parejas, sus madres, sus hermanas les acercan en cada visita familiar. Entonces, ahí tenemos como cómo trasciende la pena en las mujeres, en este caso cuando hay varones, y cuando las mujeres son las que están detenidas, la fila de visitas es mucho menor. O sea, el sostén es como que no está esa reciprocidad. Está la situación de la mujer que sostiene y que acompaña a la persona detenida, pero cuando la mujer es detenida, el varón no acompaña, e inclusive la mujer sigue sosteniendo el hogar a distancia, digo. El hogar conjugal, el hogar conjugal, digo, el cuidado de los niños, por ejemplo, lo sigue sosteniendo inclusive a distancia. Así que nada, me parecía interesante eso. Ya estamos por el cierre, nos quedan 8 minutos, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no, algún último comentario o algo que quieras hacer, José. Yo puedo hablar Dale, 2 horas dale. más, pero no, mentira. Hacete un cierre cortito, tenemos 8 minutos, así que bueno, lo último que quieras agregar o si no, cerramos. No, esto, me parece que un poco vos lo has sintetizado, todo lo que se agudiza, digamos, cuando las mujeres están un poco en el foco de la problemática, y después la mirada, ¿no? Arrancamos diciendo esta cuestión de la no discriminación y la igualdad ante la ley, esto que el juez dijo, y tanto de las violaciones de los derechos humanos, y en especial a los derechos humanos de las mujeres, parten de eso, de un principio absolutamente discriminatorio que tiene que ver, a través de la población carcelaria, que tiene que ver con quiénes son los que habitan las cárceles. Y como decimos, chorro del conurbano, bueno, con las mujeres también, son las mujeres parentales o no, que son arrastradas por la pobreza y por situaciones de mucha discriminación y de mucha violencia, y caen dentro del sistema penal para ser reforzada, digamos, todas esas cuestiones. Así que no hay que perder de vista que digamos, que eso que el juez escribió es fácilmente refutable con cualquier ejemplo de los que dimos acá y de los que cada uno y cada una conoce a la perfección, digamos. En la no discriminación y la igualdad ante la ley habría que tatuárselo, digamos, como es por el contrario una cuestión como muy, muy inicial y muy, muy de piso respecto de los derechos humanos. Así que, bueno, nada, eso Bueno, es. excelente, bueno. Nos quedamos con esa frase, tatuarse el principio de igualdad y no discriminación. Ni nos podemos tatuar ahora, o sea, yo tengo un montón de cosas para tatuarme, no puedo. Tal cual, sí, salvo que tengas un tatuador en casa. Bueno, No es el caso. nada, por el chat ahí te agradecen, José, la clase. Yo también aprovecho para agradecerte, bueno, a vos y bueno, y a todos ustedes que también hacen posible el seminario. Así que bueno, nos encontraremos en otra oportunidad. Esperemos que con menos cuarentena, o no sé, que mejore también la situación en ese sentido. Que nos encontremos en el medio libre. Así que bueno, despedimos. Gracias, José, y gracias a todos. Adiós. A ustedes, gracias. Chao, chao.